De China. No, no es chino. ¿De dónde es Togawa? Japón. De Japón. ¿Y por qué creen que un japonés se tomó el tiempo de hacer este trabajito? Porque no Des- les dio nada que des- hacer. no tenía nada que hacer, pues, fuera de eso. Porque ¿Por qué qué? yo no sé, profe. ¿Qué pasa en Japón con frecuencia? Mucho sismo. Ah, bueno, mucho sismo. Entonces, ¿qué dijo él? Nosotros estamos evacuando Ah, sí. casi siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como mínimo? Pues mirar cómo logramos disminuir los Profe, se tiempos. escucha entrecortado. ¿Ahí me escuchan mejor o todavía no? ¿Todos me están escuchando mal o solamente la compañera? No, a veces sí se le entrecorta. Sí, profe, a veces. Bueno, entonces repito, este señor, teniendo en cuenta los sismos en Japón, lo que hizo fue hallar una fórmula que lograra disminuir los tiempos en procesos de evacuación. ¿Ahí sí me escucharon mucho mejor o no? Sí, profe. Bueno, y Sí, esta sí, sí, fórmula, profe. entonces, como lo que estamos midiendo es el tiempo de evacuación, la llamó él el tiempo de salida. Así se conoce la fórmula, tiempo de salida. Listo. Entonces dice que el tiempo de salida es igual a. Entonces, primero, n es el número de personas que voy a evacuar. A es el ancho de la salida en metros por donde tienen que cruzar las personas, pero que sea el ancho más restrictivo, o sea, el espacio más angosto. Por favor, el micrófono. El espacio más angosto por donde van a pasar una vez inicien el proceso de evacuación. Y ese lo voy a multiplicar por una constante experimental de flujo. Una constante experimental de flujo es un número que nunca va a variar, que es 1.3 personas metros por segundo. ¿Qué hacía él? Él se ponía con un cronómetro y con un métrico a mirar qué distancia recorrían las personas y determinó que en un recorrido normal, sin correr, pero tampoco tan despacio, una persona es capaz de recorrer, en un metro se recorre o puede pasar 1.3 personas por segundo. Es como si pasara una persona completa y parte de la pierna de otra. Esa es una constante experimental de flujo. Él logró identificar que en un metro de distancia podía pasar una persona, 1.3 personas en un metro por segundo. Esa variable nunca va a cambiar, siempre va a ser 1.3. Luego dijo, eso lo voy a sumar más la distancia total del recorrido en metros. Esa distancia se va a tomar desde el punto donde se encuentra la última persona ubicada en la empresa que se va a o que va a recorrer todo el proceso de la ruta de evacuación hasta llegar al punto de encuentro. La distancia siempre se va a tomar desde la persona más lejana. Y eso lo voy a dividir por la velocidad de desplazamiento que tienen las personas. Una velocidad de desplazamiento de personas es aproximadamente de 3 metros por segundo y si es escalera, ese 3 metros, ese no es 3 metros, es 0.3 metros por segundo y esa distancia, si es escalera, va a ser 0.6. Entonces, esperen, yo hago algo por acá. Okay. Está. Sí, no, esa fórmula estaba mala. Ese no es 0.3, a ver si de dónde la sacaron. Profe, yo de la otra fórmula que usted había colocado, yo tengo que Es de que 0.4 y 0.6. ajá, escalera 0,4 y la otra 0,6. Sí, sí, sí. No, es que esta fórmula
Es que saqué otro ejemplito, pero no sé por qué en la fórmula, porque los metros están malos. Espérenme un segundito, yo reviso una cosa acá. Yo reviso algo acá. Es que no sé por qué esa me salió malita. Vamos a ver, yo miro. Pum, pum, pum. Sí, esta está buena. Esta está buena. Listo. Sí, qué pena con ustedes. Es que ese valor en esa presentación estaba mal. Regresemos, retomemos. Entonces dice, ahora sí, compartir. Entonces, esa velocidad experimental de desplazamiento dice que una persona es capaz de recorrer 0.6 metros por segundo si es un espacio plano y 0.4 metros por segundo si es un espacio o si tiene que desplazarse por escaleras, ya sea bajando o subiendo. O sea que la velocidad obviamente va a ser modificada. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, él pudo determinar el tiempo que se demoraban las personas en salir de un edificio teniendo en cuenta todas estas variables. A ver quiénes se acuerdan de las fórmulas matemáticas. Entonces, yo quiero que me digan, esa fórmula se da en qué medición? ¿Se da en distancia? ¿Se da en personas o se da en tiempo? En tiempo. En tiempo, muy bien. Entonces, vamos a hacer algo por acá. ¿Ustedes se acuerdan de cancelar? Sí, Sí, ¿seguro? No, no, claro. Claro, ¿sí o no? Claro. Metros con metros, segundos con segundos. Exactamente. Entonces, Ujú. miren algo. El tiempo de salida dice n. Entonces, el primer numerador aparece en personas, ¿cierto? Dice, dividido A por K. A me dice que es metros, ¿cierto? A está en metros. sí, Después por K. K tiene varias variantes. Tiene metros por segundos, segundo por persona. Más D, que es en metros, dividido la velocidad, que es en metros por segundo. Entonces, voy a hacerlo por acá en una hojita de Word para que me lo entiendan mucho más sencillo. Entonces, 0,6. Compartir. Listo. Entonces, estamos viendo ahí la fórmula. Tiempo de salida es igual a personas dividido. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? sí, Sí, profe. Ah, bueno. Listo. Entonces tenemos las personas dividido el ancho en metros más restrictivo por la constante de velocidad que es persona en metros por segundo más metros que es la distancia dividido la velocidad que es metros por segundo. Entonces, ¿qué cancelo yo acá? ¿Cuál con cuál se va?
Personas con personas. Personas con personas, listo. A ver, yo lo tacho por acá. Este con este se me fue. Listo. ¿Cuál más? Metros con metros, ¿no? Metros con metros. Metros más metros por acá. Listo. ¿Cuál más? Metros con metros. Metros con metros. Entonces, ¿el resultado me dan qué? Segundo. En Segundos. segundos. Muy bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el resultado siempre me va a dar en segundos. Listo. Entonces, teniendo en cuenta la fórmula, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿cómo hallo yo esta fórmula? Yo tengo que identificar primero cuál es el número de personas que voy a evacuar en un área específica. Tengo que tener claro ese número y tiene que ser muy preciso. Lo segundo, antes de empezar la evacuación hago un recorrido y verifico cuál es el espacio más estrecho por donde van a tener que cruzar esas personas. Entonces, que tienen que pasar por un corredor. ¿Cuánto mide ese corredor en su ancho? Entonces lo mido. Mide tanto. Y luego, lo que hago es dejar la constante de experimental de flujo, que siempre va a ser 1.3. Mido la distancia total desde el punto más lejano donde va a estar una persona hasta el punto de encuentro. Y identifico si esas personas tienen que pasar o moverse por escalas o por espacios planos. Listo. Y ya con eso hago la formulita. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a empezar a modificar con los elementos que tenemos acá y hacemos un ejemplo. Entonces pasemos acá. Quitemos esto, quitemos esto. Y quitemos esto. Bueno, empecemos a hacer un ejemplo. ¿Cuántas personas vamos a evacuar? A ver, ¿quién me dice? 50. 50 personas, listo. ¿Cuál es el espacio más estrecho por donde van a pasar? Mm, 8 centímetros. 8 centímetros. Por 8 centímetros no cabe una persona. Ay, mira. Profe, 3 metros. 3 metros, listo. Entonces el espacio más estrecho por donde van a pasar el ancho mide 3 metros, listo. Aquí siempre va a ser el mismo, 1.3. Listo. Hasta ahí normal, listo. Bueno, la distancia que tienen que recorrer hasta el punto de encuentro. 20 metros. No. 20 metros. A ver, 20 metros, listo, vemos pues los 20 metros. Vamos a suponer que es una distancia más bien relativamente corta. Y el último elemento que tenemos es, Coloque que sea plano. si es plano, entonces ¿cuánto coloco? ¿Qué velocidad? 0,6. Muy bien. Entonces, siempre el ejercicio es el mismo. Lo primero, siempre hago la multiplicación. Aquí, bueno, aquí iría un paréntesis para que lo tengan en cuenta y siempre en un ejercicio matemático, lo primero siempre es destruir el paréntesis. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto me da eso? 3 por 1.3. Jóvenes, 3.9. me da 3.9. Listo. Entonces, destruir el paréntesis. 3.9. Listo. Una vez destruyo el paréntesis, ¿qué me queda hacer? La división. 50 dividido 3.9. ¿Cuánto me da eso?
12.8. ¿Cuánto? 12.8. 12.8, listo. Entonces, vamos por acá. Qué pena, control Z. Este y este. 12.8. Listo. Ahora me falta hacer la otra división. 20 dividido 0,6. Eh, 33.3. 33.3. Sí. Listo. 33,3 me dijeron. Sí. Tan bueno que esto se dejara trabajar. Listo. 33,3. ¿Por qué no lo quiere sacar? Listo. ¿Cuánto da el resultado? 0.3. No, eso no le da eso. Nunca. 46,1. Sí, suma. 43,1. 46,1. 46,1, listo. Borramos este para acá. 46,1. ¿46,1 qué? Segundos. Segundos, exactamente. Listo. Borramos esto por acá. Borramos esto por acá. Y corremos esto por acá. 46,1 segundos. Ese es el tiempo que se deben demorar entonces esas 50 personas al recorrer esos 20 metros por el espacio plano. Listo. Muy difícil. No, No, está fácil. pero podemos hacer otra. Claro. Hagamos otra. A ver. Libera. Hagamos otra, listo. A ver, ¿quién se le mide? Pero ustedes mismos coloquen el ejemplo. Es igual a... 100 ¿Cuántas personas? personas. 100. 100 personas. Listo. Este dividido... Los mismos 3 metros, no. Los mismos 3 metros, listo. 3 metros. Por Y este lo va a 1,3 multiplicar personas. por Por 1.3. 1,3. Listo. Y el resultado que me dé lo voy a sumar a la distancia. 50 metros. No, se le está escuchando entrecortado. Mariluz, ¿pero solamente tú o todos me escuchan entrecortado? No, profe, yo lo estoy escuchando Se bien. escucha bien. Ah, entonces ese es el internet de Mariluz. La distancia. Unos 50 metros. 50 Los mismos metros. 50 metros, no se le estoy corriendo 50 metros. O ahorita fue 20. Bueno, 150 100, metros. pues, Ahorita póngale los 100. fueron 20. Ah, bueno, 150 metros. Dividido. ¿Escalas o plano? Escala. Escalas. Listo. Háganlo y me dicen cuánto les da. Bueno.
Profe, a mí me dio disque 483.2 segundos. ¿400 qué? También. 83.2 segundos. A mí también me dio eso, profe. Ah, entonces está bueno. 400. 483.2 segundos. 483. Así. A mí me Sí, dio señor. Sí, así. 0.4. ¿A todos les dio igual? A mí me dio así, yo no sé. No, a mí me dio 400.6. ¿Cómo? A mí me dio 400.6. A mí también. A mí me da esto. A mí también. ¿Cómo la hicieron? A ver, revisen. Recuerde, primero la multiplicación, después divido 100 por lo que me da acá. Después hago esta división y por último la suma. Profe, ¿me vuelves Hola. a explicar, porfa, lo que acabaste de decir? Que recuerde que es una división primero o una multiplicación. Primero la multiplicación. Después divido el primer numerador sobre lo que me da la multiplicación. Después la división del otro elemento y por último la suma. Profe, usted está Pero grabando entonces la la clase. primera multiplicación es, por ejemplo, en este ejemplo, 3 por 1.3. ¿Cómo? La Sí. multiplicación primera que hay que hacerla es 3 por 1.3. Sí, claro, eso es lo primero que hay que hacer. Lo divido por 100 ¿Cómo? y después lo divido por 100. Pues por No, el pero número de ojo, personas. 100 dividido lo que le dé. Listo, profe. Profe, a mí también me dio 400.6. Les dio 400.6 porque esa es la respuesta correcta. Entonces, la respuesta es 400.6. ¿400 qué? 400 segundos. Pero entonces, si yo les digo, muchachos, pero es que yo no sé cuántos son 400 segundos, ¿ustedes por qué no me pasan eso a minutos? Sería 400 por... 400.6 por 100. Por 100. Sí, por 100, porque... no, por 60, Por 60. por 60, sí, por 60. Y ya se me olvidaron las matemáticas. ¿Le olvidaron las matemáticas? Ay, no, yo sé que es así, pero no sé cómo más. ¿Mm? ¿Cuánto da eso? Jóvenes. ¿Mm? Profe, ¿cuánto da que? ¿En cuánto da el resultado en minutos? Como en 6 minutos, como en 7. ¿Como en 7? No, pero el valor exacto.
6.67. 6.66 minutos. Estos segundos. 67. Sí, profe, 6.67. 6.67. Ah, sí, porque es punto 6, sí. Punto Ujú. 6. 6.67, exactamente. Entonces da 6.67 minutos. Esa es la respuesta. Fácil, ¿sí o no? No. Como que no. Sí, profe. No, claro. Sí. ¿Qué? Muy fácil. Muy, muy fácil. ¿Hacemos otro ejemplo? Sí, profe, claro. Muy bien. ¿Quién no lo tiene claro todavía? Profe, yo porque no Profe, escucho la la verdad, clase a media. Yo no yo lo también, tengo claro. muy Profe, entrecortado yo la también. primero. Profe, Pero ¿usted de a está uno. grabando la clase? Sí. Pero de a Yo uno. yo no he podido escuchar nada así bien. Entonces Ah, tienes que bueno, ubicarte en una profe. parte donde el internet esté mejor. Bueno, ¿quién? Venga, Profe, de a ya los uno. cuadritos no. Se va a montar la clase. Sí, claro. Karen, Hola. a ver, hagamos otro ejemplo, pero usted me va a dar los datos. No, profe, yo no entiendo. Por eso, Profe, sí, hagamos otro. para que entienda, me tiene que dar los datos. Hagamos otro y yo miro y ahí sí le doy otro ejemplo. ¿Cuántas personas va a evacuar Karen? 30. 200. 30 personas, Ah. listo. ¿Cuál es el lugar más estrecho por donde tienen que pasar ellos en metros? 2 metros. Piense en cuánto es el ancho de un lugar por donde tengan que pasar personas que sea estrecho. Ya desplazamiento 3, no sé, profe. ¿Cuánto De 1 mide? metro. Por 5 ejemplo, metros. vamos a suponer que ustedes estuvieran evacuando el salón. ¿Cuál es el ancho más estrecho por donde tienen que pasar? La puerta. ¿Y cuánto puerta. mide? Por ahí Por uno ahí con 20. 1 con algo. 1 con Profe, por ahí 20. uno con 20. Ay, no, profe, no estoy escuchando nada. Yo Hablan tampoco muy, escucho bien. hablan muchos. Acelera. Primero, los micrófonos. Segundo, listo, está bien, que hable una sola persona. Entonces, Karen, 1 con 20, listo. Recuerda que 1.3 es una constante fija, ese nunca lo modifico. Listo. ¿Cuál es la distancia que van a recorrer en metros de la última persona que está más lejana al punto de encuentro? Pongámosle 170 metros. 170 metros, listo. ¿Y tienen que, todo va a ser un espacio plano o tienen que desplazarse por escalas? Profe, por escala. Entonces es 0.4 porque disminuye la velocidad. Ah, listo. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, es muy sencillo. Recuerden nuevamente, lo primero que hago es la multiplicación. 1.2 multiplicado por 1.3. ¿Cuánto les da Profe, eso? espera un momento, qué pena. 1,56. ¿Cuánto les da? Pues a mí me dio 1.56. 1.56, listo. Sí. Entonces, el paso que sigue es 30 dividido 1.56. 19,2. 19,2. Muchachos, los micrófonos, por favor. 2. El otro paso que sigue es dividir 170 dividido 0.4. 425. 425. Y por último, simplemente la suma. Dais que 444,2. Eso es en segundos, ¿cierto? Sí. Si la quiero pasar a minutos, es muy sencillo. Entonces yo digo, 60 segundos es igual a 1 minuto.
444.2 sería igual a ¿cuántos minutos? Entonces es una reglita de 3. 7.4, no. Es una reglita de 3, ¿cierto? ¿Cómo? 444.2 por 1 que da lo mismo, dividido 60. O simplemente multiplicar estos segundos por 60, ¿cierto? Perdón, dividirlos por 60. ¿Cuánto te dio, perdón? 7.4. 7.4 minutos. Y eso es todo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos que nuestro tiempo de referencia va a ser 7.4. Empezamos el proceso de evacuación, empezamos a medir a partir de que suena la alarma. Y cuando llega el último al punto de encuentro, listo, eso es todo. ¿Dudas? No. Bueno, entonces como no hay dudas, necesito que quede claro porque del examen final, 2 punticos son de fórmula de Togawa. No, profe, yo pienso que deberíamos de hacer otro ejemplo, ir nombrando las, por ejemplo, lo que estamos, ¿cómo se dice? Reemplazando, irle colocando el nombre, no sé. La verdad no entendí muy bien, pero fue porque el inicio me lo perdí. Listo. Fernanda, haga usted el otro ejemplo. Profe, en el primer dato, ¿se multiplica o se divide? ¿Cómo así? Si ve, profe, es que estamos un poco confundidos. El Las primer, dos, en el el número dato se multiplica, y ¿no? se divide. Sí, Lo el primero que se hace. a los dos va ¿Y por qué no hacemos el proceso que quede todo completo? O sea, lo que vamos despejando. TS es igual a 100 personas por Listo. tal. Entonces Vamos empezamos a cancelando multiplicar y hacer las cosas y lo vamos haciendo para que hagamos, pues no sé, la verdad. Muy bien, Fernanda. Fernanda, entonces el primer dato que necesito es cuántas personas va a evacuar. Personas a evacuar. Evacuemos, profe, nosotros, un ejemplo, los del salón, evacuemos 24 personas. 24 personas. Listo. ¿Cuál es el espacio más estrecho por donde tienen que atravesar? La puerta, que sería pues lo mismo de ahorita, pongámosle pues uno otra vez 1.20. 1.2 metros de ancho. ¿Hasta ahí va claro? Sí, entonces Bueno, esto sería un paréntesis, ¿cierto? Listo. Esta es una constante de flujo que siempre va a ser igual, que es 1.3 metros segundo, ¿cierto? Metros segundo. O metros por segundo. Listo. Voy a pasar acá. Ya tengo la primera división y eso le vamos a sumar a la distancia. ¿Cuánta es la distancia que van a recorrer esas 24 personas? Como del CESDE allá donde... ¿Cuánto sería? Por ahí, ¿qué, profe? Por ahí 200 metros. 200 metros, listo. 200 metros. Esta es la distancia de recorrido. Muy bien. ¿Tienen que bajar o subir escalas? Sí, bajar. Entonces 0.4 metros por escalas. Profe, una pregunta. Dime. ¿Y si tenemos que bajar escalas, pero también tenemos que caminar plano? Ya el hecho de que tenga escalas le baja la distancia, la velocidad a 0.4. Entonces siempre ponemos 0.4 cuando Sí, hayan escalas. Cuando hay escalas siempre 0.4. Así no sea todo el recorrido en escalas. Ah, ok. ¿Listo? ¿Y en plano es cuánto, profe? Perdón. 0.6. Aumenta la velocidad. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Entonces, ya que quedó claro qué era cada cosa, el primer ejercicio que hay que hacer es esta multiplicación. Lo primero que se pide siempre es romper el paréntesis.
que es 1.2 por 1.3. Es el ancho.